Soy el arquitecto Leonardo Guzmán. En este video vamos a ver cómo generar figuras básicas en SketchUp y que vayamos comprendiendo cómo trabajar en el programa. Lo primero que vimos en el video anterior era cómo ocupar el comando línea. Si ustedes quieren restablecer una figura como la que yo tengo acá, pueden seguir dibujando con línea. Ejemplo, doy un clic acá. Vamos a que nos ayude. Si no nos ayuda, no importa, nos podemos pasar. El comando sigue activo. Barra espaciadora o vuelven a activar el comando línea para resetearlo. Ahora puedo venir desde esa esquina, puedo venir de esta esquina y termino. Y si se dan cuenta, he restablecido la figura sin ningún problema, la figura que teníamos hecha. Nosotros también podemos dibujar de un solo lo que serían rectángulos. Venimos acá, rectángulo o R en el teclado. Si se dan cuenta, está de color azul porque se está dibujando siempre desde arriba, siempre se dibuja plano. Doy clic en pantalla. Muevo el mouse, acá aparecen dos medidas, o sea X y Y. X es color rojo, así que veamos 0.5, 1, Enter, y ahora tenemos un rectángulo de 0.5 por 1. Para corroborarlo bastaría con activar lo que sería el Dimension. Si se pone de color azul la línea, quiere decir que la cota se va a generar automáticamente. Dan un clic y les va a decir cuál es la distancia. Otro modo de poner Dimension es tocando las esquinas y diciéndole al comando, así como AutoCAD, de este punto a este punto, y también nos diría lo que sería la medida. Voy a ser enfático en este punto. Estas cotas son cotas de trabajo, o sea, para que ustedes vean cuánto mide algo. No son cotas para un plano. Estas cotas son particulares que no se afectan por la escala. Ejemplo, yo me puedo acercar todo lo que quiera, el texto siempre mide lo mismo. Me puedo alejar todo lo que yo quiera, el texto siempre mide lo mismo. Si yo comienzo a rotar, la cota siempre me está viendo de frente. Nunca voy a ver los números de cabeza, porque recalco, son cotas de trabajo, no son cotas para un plano. Eso se hace de otra manera. Si se dan cuenta, dibujamos eso con el rectángulo. Si nosotros queremos dibujar un rectángulo parado, antes era bastante tedioso porque ustedes tenían que dibujar la base. Luego, en vez de irnos en verde, nos íbamos en azul, o sea en Z. Después dibujábamos la altura y quedaba parado. Ahora tienen este otro comando de acá, que sería un rectángulo con el ángulo que ustedes quieran. Cuando activan ese comando, dan clic en pantalla, ponen la base. Después, si se mueve hacia arriba, sería la altura, o aquí va a tener un ángulo específico. Si se dan cuenta, les va a decir distancia y ángulo, digamos así. El segundo parámetro es ángulo, por eso no tiene la letra M. Así que distancia 0.5, digamos 15 grados, Enter. Y eso está dibujado a 15 grados, que sería de la horizontal hacia el plano, 15 grados. De igual manera pueden dibujar la base y después, si se van rectos, ¿verdad?, va a quedar parado sin ningún problema, y lo pueden dibujar en otro sentido. Ahora, lo importante de esto es que cuando ustedes están dibujando, ya nos dimos cuenta que podemos dibujar encima de una cara, y eso afecta nuestro resultado, nos puede facilitar las cosas. Un ejemplo sería esto: si yo dibujo este de acá y después con el comando lápiz parto la figura, ya tengo dos planos para trabajar. Cuando ustedes vean esto, y por cierto esto es bien peculiar, las caras todas deberían ser blancas. Eso quiere decir que es una figura cerrada. Si las caras son grises, quiere decir que ustedes están viendo la cara de adentro de la figura, no la cara de trabajo. La cara blanca es la cara de trabajo, la cara gris es la interior. No deberíamos ocuparla para ciertas cosas. Más adelante vamos a explicar esto cuando veamos textura. Si yo lo giro, si se dan cuenta, aquí se ve lo blanco. El problema es que si ustedes están levantando las cosas en grises, les está quedando como hueco, o sea, no tiene base. Para generar la base tendremos que venir acá después y cerrar la figura. Siempre va a quedar gris. Más adelante les voy a enseñar cómo cambiar de blanco a gris y cuál es la importancia. No se preocupen, eso es otro video. Ahora, podemos fusionar entonces figuras. Vean esto, tengo un círculo, y esto es importante. Cuando tengo un círculo, doy clic en pantalla, que es el centro, me muevo, es el radio, y digito el radio que yo quiero que tenga mi círculo, 0.5, Enter, y ese es el círculo. Se dan cuenta que se ve algo cuadradito. Eso es porque
antes de dibujar hay comandos que tienen un parámetro configurable, ejemplo círculo o arco. Me refiero a esto. Si yo activo el comando círculo, acá me va a decir de cuántas caras es mi círculo. Generalmente el círculo es de 24 caras, lo que hace que se vea mucho más suave que lo que yo dibujé. Pero eso quiere decir que ustedes tienen, digamos, 3 caras. Ustedes tienen la habilidad de cambiar cuántas caras quieren en una figura como un círculo, y eso puede facilitar cierto trabajo. Ahora, figuras como círculo se pueden dibujar, digamos de nuevo 24 desde este punto, pero como es una figura cerrada, si hay una cara, si se dan cuenta el círculo está azul, quiere decir que desde arriba esta cara está orientada con el eje X, por lo tanto el círculo se dibuja parado en ese sentido. Si se dan cuenta, ahora es verde, está orientado en este otro sentido, y arriba estaría de nuevo orientada, ¿verdad? Si no tiene color, como en este caso, quiere decir que está orientada en un sentido X, no está ni con X, ni con Y, ni con Z. He puesto círculos en mi figura, con lo cual ya podría comenzar a generar un par de cilindros sin ningún problema con Presspool. Esto es una sola cara, por lo tanto si le digo suprimir se va a borrar toda esa parte, no lo voy a poder dividir como una cara plana. Hablando de eso, quiere decir que las cosas se pueden comenzar a fusionar antes de generarse. Ejemplo, yo tengo esto, si agarro el círculo desde el centro, fíjense qué peculiar, si están en la esquina se va a ver de color verde, eso es un endpoint, punto final. En cambio, si es rojo, quiere decir que están en un lugar cualquiera de una arista, y si es de color celeste, quiere decir que están en medio de la figura. Si yo doy clic en medio y luego me acerco a la orilla, pueden ver cómo he fusionado el rectángulo que teníamos, el cuadradito, con un círculo. Y puedo borrar las líneas blancas sin ningún problema, y ahora me generan una figura un poco más compleja, la cual no encuentro acá. Quiere decir que yo puedo comenzar a dibujar o a pegar figuras sin ningún problema. Si la línea se ve, recalco, si la línea se ve de color suave, fina, ustedes la pueden borrar y no va a haber ningún problema. Eso es un solo plano, se puede trabajar así, sencillo. Lo mismo aplica, recalca va para arcos. Ejemplo, vengo aquí a lo que sería el comando arco de 2 puntos, que es el arco más sencillo de ocupar. Le digo el arco empieza acá, el arco termina acá, y después el ángulo, la apertura de nuestro arco. En este caso, cuidado, si se van así, se va a ir en azul, quiere decir que se va a dibujar hacia abajo. Ahí depende qué es lo que ustedes quieran. Si se ve verde, se va a dibujar plano. Y después podremos con un Presspool completar la figura. Yo puedo borrar la cara de arriba sin ningún problema. Estas líneas no las podemos borrar porque es un cambio de plano. Si ustedes borran un cambio de plano, es como decir que quiero borrar esta línea de acá. Se borran los dos planos. Pues exactamente lo mismo. Donde termina un círculo y después comienza un plano, no lo podemos borrar porque vamos a borrar parte de la figura y eso no lo queremos. Hay dos puntos que quiero tocar: cómo forzar a que se genere una figura, y luego cómo generar intersecciones. Comencemos con intersecciones. Voy a dibujar un rectángulo, luego voy a dibujar un círculo. Vamos a generar acá el círculo. Voy a mover el círculo dentro de nuestro rectángulo, un triple clic. Tenemos esto que tenemos acá. Ahora, si se dan cuenta, no se están tocando, no están haciendo nada. Como lo sé yo, aunque está uno encima del otro, pueden ver que en medio de ellos dos se ve de color blanco. Quiere decir que si yo toco esta figura y la borro, no le pasa nada al rectángulo. Si yo toco o borro el rectángulo, no le pasa nada al cilindro. Si queremos que se intersecten o se afecten cuando se están tocando las figuras, seleccionamos ambas figuras. Las podemos seleccionar de diferentes modos, ya vimos cómo. Ahora oprimen el segundo botón del mouse y se van a ir a intersectar cara. En este caso le puedo decir con modelo o con selección, no va a importar. Ok, selección son los objetos que yo tengo seleccionados,
y ahora pueden ver que hay una línea de color negro. Eso quiere decir que los dos se cortaron. Si yo borro el cilindro, pueden ver cómo el cilindro pasó cortando lo que sería mi rectángulo. Voy a retroceder y lo inverso. Si yo comienzo a borrar el rectángulo, puedo ver cómo rectángulo pasó cortando lo que era mi cilindro. Y de esa manera sencilla ustedes pueden comenzar a trabajar con intercepciones de elementos. Ahora, estábamos hablando de ángulos, lo que les estaba diciendo. Si ustedes tienen una línea, digamos acá, puedo venir, lo puedo mover. Curioso, si quiero eliminar la esquina, tengo que seleccionar este elemento y llevarlo hasta la orilla. Si me paso, en este caso no me deja pasar, pero si me llega a pasar, no se va a borrar. Si quieren asegurarse que siempre están llegando a la orilla, acérquense a la orilla. Cuando se vea el puntito rojo en el comando press pull y dan un clic, se va a borrar. Ahora, estamos con esto. Pueden moverse si se dan cuenta hacia adelante o hacia atrás, pero hay ocasiones en las que se pueden mover hacia adelante y no los va a dejar moverse hacia atrás. Eso es porque hay un cambio de plano que no le permite al programa calcular eso. Para forzar el cálculo, ustedes oprimen control una vez y lo que se va a hacer es que no se va a mover solo la cara, sino que se hace una cara nueva, y esa cara nueva no tiene restricción. Pueden ver, puede ir hacia adelante o hacia atrás sin ningún problema. Una vez han hecho eso, hacen una intersección de selección y ya podríamos borrar, si queremos, algo en específico de la figura. Ahora, eso funciona en cualquier figura sencilla también. Digamos, yo tengo esto, le doy un press pull hacia arriba. Si yo le sigo dando press pull, lo que va a pasar es que la figura se hace más grande, más pequeña. Pero si yo quiero generar una dúplica con control, si se dan cuenta, la figura se puede partir. ¿Qué ventajas tiene partir una figura? Que yo podría editarla y borrar parte de la figura sin ningún problema. De manera sencilla ya vimos cómo trabajar con los comandos. Hasta aquí vamos a llegar en este video.